informativo. Buenas noches, los saluda Juan Carlos Aguirre Romero y les doy la bienvenida al informativo de NTN 24, el canal internacional de noticias de Latino para Latino. De inmediato los invito a que veamos los titulares de lo más importante que está sucediendo a esta hora en América Latina, Estados Unidos y el resto del mundo. Expectativa en Estados Unidos por el regreso a sesiones del Congreso. Desde este lunes, demócratas y republicanos debatirán sobre conceder o no la autorización a Barack Obama para intervenir militarmente en el conflicto sirio. Mientras tanto, una vez más, el líder del régimen sirio, Bashar al-Assad, negó que haya utilizado armas químicas contra su pueblo. En una entrevista concedida a un medio internacional, retó al presidente Barack Obama a que muestre la evidencia que tenga en su contra. Prensa brasilera revela que la empresa estatal de petróleos Petrobras fue supuestamente espiada por la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos. La información proviene del periodista británico Glenn Greenwald, conocido por la filtración de documentos secretos del extécnico de la CIA, Edward Snowden. Reforma fiscal en México. El presidente Enrique Peña Nieto presentó ante el Congreso un proyecto de ley que busca un aumento al impuesto de renta, gravar nuevos alimentos y medicamentos con el IVA y mayores contribuciones para quienes posean más recursos. Venezolanos en toda Latinoamérica alzan sus voces contra la decisión de retirarse de la Convención Americana de Derechos Humanos que se haría efectiva el próximo martes 11 de septiembre. Jóvenes y activistas adelantan vigilias en Costa Rica, Colombia, Honduras, Perú, Nicaragua y Ecuador. Hugo Chávez el Santo, 6 meses después de su muerte, el expresidente de Venezuela tiene una capilla llamada Santo Hugo Chávez del 23 y al interior su imagen convertida en figura de yeso, informe especial de NTN 24. Marchas por un aniversario más del golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende en Chile terminaron en disturbios. Encapuchados se enfrentaron a piedra y bombas incendiarias contra policías. Este domingo, la presidenta del Consejo Municipal y precandidata demócrata a la alcaldía de Nueva York, Christine Quinn, visitó nuestros estudios para hablarnos sobre sus planes de gobierno. NTN 24 les tiene más detalles a continuación. Y en los deportes del informativo, dominio de Sebastián Vettel en el Gran Premio de Fórmula 1 disputado en Italia. El alemán se acerca al tetracampeonato. Colorido, alegría y la belleza de toda su gente caracterizan el 67º aniversario del desfile de independencia de México aquí en Los Ángeles. Los detalles al regresar. Comienza el informativo con Juan Carlos Aguirre. Semana decisiva en Estados Unidos. Los senadores regresan de vacaciones este lunes y empezarán a debatir sobre conceder o no la autorización a Barack Obama para intervenir militarmente en el conflicto sirio. La votación probará el respaldo que tiene el presidente en el Congreso. Algunos legisladores cuestionan si realmente la guerra civil en la nación árabe atenta contra la seguridad nacional. La administración Obama empezó una campaña para reunir apoyo. Hemos sido muy claros con el régimen de Al-Assad, pero también con otros de los jugadores en el terreno, que la línea roja para nosotros es cuando veamos que las armas químicas se desplacen o se utilizan. Con la credibilidad del presidente Barack Obama de por medio, empieza el debate en el Congreso sobre la autorización a una intervención militar en Siria. Este lunes, los senadores estadounidenses regresan del receso vacacional de verano. Tanto demócratas como republicanos están dudosos de apoyar al presidente. No he escuchado que Al-Assad quiera usar armas en contra de nosotros, tampoco que quiera usarlas contra nuestros aliados, que él las esté pasando a organizaciones terroristas y no nos equivoquemos sobre eso. Así que me pregunto, ¿dónde está el asunto de seguridad nacional? En el momento en que uno de los misiles crucero llegue a ese país, estamos en la guerra siria. Es una guerra civil y estamos tomando partido por los rebeldes, muchos de los cuales aún están asociados a Al-Qaeda y otros grupos que quieren quebrantarnos. La presión para reunir partidarios se acumula sobre Obama, por lo que la Casa Blanca emprendió una campaña en los medios de comunicación locales para argumentar las necesidades de adelantar acciones en respuesta al régimen de Bashar al-Assad. Esta es una acción limitada dirigida a fortalecer la prohibición en contra de estas armas, que a menos que la hagamos, se van a proliferar y van a amenazar a nuestros amigos y aliados. La campaña para ganar partidarios de la participación en Damasco también se adelanta a nivel internacional.
El secretario de Estado, John Kerry, advirtió desde París que no tomar acciones en el conflicto sirio sería muy riesgoso. Además, llegó a Reino Unido, donde se reunirá con el canciller británico para discutir sobre la situación de la nación árabe. Impactantes imágenes del horror en Siria. El Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos entrega a la opinión pública el material audiovisual que toma como base para evaluar si autoriza o no una operación militar contra la nación árabe. El material fílmico presentado comprende en su totalidad videos aficionados grabados minutos después del lanzamiento de los agentes tóxicos el pasado 21 de agosto. Advertimos que las imágenes son fuertes. 13 videos aficionados. Una de las bases que el Congreso de los Estados Unidos analiza para tomar una decisión. Su fuente original está en las redes sociales, pero los servicios de inteligencia dicen que son auténticos. Prueba 1. Un hombre trata de desbloquear el sistema respiratorio de un niño ahogado. Inconsciente, es dejado en el suelo al lado de otro hombre, igual sin vida. En el este de Ghouta fue grabado el segundo registro. Ahogamiento por saliva y parálisis, efectos conocidos del impacto de agentes químicos tóxicos. La secuencia 3 proviene de Duma. A pesar del filtro de visión nocturna, es posible evidenciar la magnitud del desastre. Maniobras de reanimación cardiopulmonar para tratar de revivir cuerpos inertes, rigidez y espasmos. En Daraya emergió la cuarta secuencia, pupilas dilatadas, secuela reconocida del impacto del gas sarin. Con tanques de oxígeno se busca extender la vida, pero los cuerpos no responden. Nuevamente, el este de Ghouta, más pupilas dilatadas, pero estas son de un menor. Ain Tarma es el lugar de grabación de la prueba 6. Un niño sufre convulsiones en el suelo. Su sistema nervioso está fuera de control. El punto de origen de la siguiente escena es Kafr Barna. El centro de control motriz de este hombre tampoco responde. De Mu'adamiyya proviene la octava evidencia. Más ahogamiento por saliva, pupilas dilatadas y movimientos oculares frenéticos. Yace al lado de un niño cuyo cuerpo tampoco responde. Prueba 9. Mulaya. Otro niño recibe oxígeno, aunque es evidente que le es difícil respirar. Sobrevivió, pero el malestar en su organismo es superior a sus fuerzas. En Kafr Batna se registró otra prueba más en manos del Congreso estadounidense. Un niño que no supera los 2 años. Con una bomba tratan de proveerle oxígeno, pero no responde. También con agua tratan de reanimarlo, pero el esfuerzo es infructuoso. El registro número 11 viene de la misma localidad. Los cuerpos tienen las manos atadas a raíz de las convulsiones que sufrieron. Seres inertes colman la habitación. Niños, mujeres y hombres adultos mayores. Duma es el escenario de la siguiente muestra. Fallecidos envueltos en sábanas blancas por docenas. El Islam reza que un muerto debe ser enterrado en un tiempo máximo de 24 horas. La prueba número 13 viene del este de Ghouta. Un padre carga en sus brazos el cuerpo sin vida de su hija. Entre gritos y llantos pregunta por qué la asesinaron. 21 de agosto, fecha de la que datan todos los videos, pruebas irrefutables de un ataque con agentes químicos. No demuestran, sin embargo, quién fue el que los lanzó, pero Estados Unidos responsabiliza al régimen de Bashar al-Assad. La posibilidad de que la administración de Barack Obama despliegue un bombardeo en territorio sirio genera cada vez más división en los Estados Unidos. En las últimas horas, 2 ciudades fueron epicentro de movilizaciones de rechazo a un eventual ataque contra Damasco. Fuera de Siria, no a la guerra. Los mensajes que cientos de manifestantes llevaron a la Casa Blanca. Cerca de 200 personas atendieron la movilización en Washington, D.C. Reclaman que Estados Unidos lo piense 2 veces antes de atacar. Debemos dejar que la ONU acabe su inspección y que sean ellos los encargados porque es un problema del mundo, no de los Estados Unidos. El camino a la paz es hacer la paz, no la guerra. El asunto de las armas químicas todavía no se ha comprobado. La ONU debe terminar su trabajo. Las voces de protesta hicieron eco en Los Ángeles. Cientos de personas también salieron a la calle para decir no a un ataque contra Siria. Frente a un edificio del gobierno federal pidieron alternativas al uso de la fuerza. Allí trascendió el testimonio de un sirio estadounidense que teme por su familia atrapada por la guerra.
Tengo familiares todavía viviendo allá. Ellos temen de día y de noche, no pueden dormir. Les preocupa lo que vaya a suceder en Siria. Las personas en Damasco están impactadas y esperan la primera bomba. Van a las iglesias y mezquitas para pedir ayuda. Las protestas hacen evidente que el apoyo interno a la intervención no es unánime. Lo confirma la encuesta presentada en las últimas horas por la agencia Reuters en asocio con Ipsos. El 56% de los consultados no desea que haya un ataque contra Damasco. Solo un 19% expresó su apoyo y el 25% restante se mostró indiferente. Washington tiene la última palabra. El eventual ataque que Estados Unidos lanzaría contra territorio sirio tendría una extensión aproximada de 3 días. Así lo asegura este domingo el diario Los Angeles Times. Citando fuentes del Pentágono, precisan que las Fuerzas Armadas ya tienen una lista de los primeros 50 objetivos que serían atacados. Según la información entregada por el diario, la dinámica de la incursión estaría guiada por el uso de misiles. En el día número 1 habría un bombardeo intenso. Las jornadas 2 y 3 comprenderían ataques contra blancos menores que no fueran afectados o destruidos en la fuerte ofensiva programada como arranque. Según el reporte, bombarderos de la Fuerza Aérea y 5 destructores que ya están en el Mediterráneo serían los elementos por emplear para el ataque. Mientras la Casa Blanca busca la manera de que se apruebe un ataque militar en Siria, Bashar al-Assad niega una vez más haber utilizado armas químicas contra su propio pueblo. Entre tanto, se conoce que la agencia de inteligencia alemana habría interceptado comunicaciones de militares sirios en las que se indica que al menos que tanques con armas químicas en Damasco se realizaron sin permiso de al-Assad. Bashar al-Assad niega nuevamente haber utilizado armas químicas contra su propio pueblo. En una entrevista para el canal de televisión estadounidense CBS, que será transmitida este lunes, el presidente sirio se refirió al ataque con gas sarín del pasado 21 de agosto en los suburbios de Damasco y que cobró la vida de más de 1.000 personas. Al-Assad dijo no tener nada que ver con los hechos y enfatizó en que no hay pruebas que lo vinculen con el uso de este tipo de armamento. Según el periodista de la cadena estadounidense, Charlie Rose, el líder del régimen sirio ha seguido de cerca los planes que adelanta Washington para un eventual ataque militar en la nación árabe. Rose agregó que Bashar al-Assad envió un mensaje al pueblo estadounidense para que presione al gobierno de no aprobar la intervención militar y de recordar a Barack Obama que involucrarse en guerras en Medio Oriente no le ha significado buenos resultados al país. Entre tanto, el diario alemán Bild am Sonntag publicó en uno de sus artículos que el ataque químico del pasado 21 de agosto habría sido ejecutado por las Fuerzas Armadas sirias, pero sin el permiso de Bashar al-Assad. El medio cita investigaciones de la Agencia Alemana de Inteligencia en las que se asegura que se habrían interceptado las comunicaciones de los altos mandos militares sirios durante 4 meses y medio. Según los espías alemanes, en las conversaciones el gobierno denegó en varias ocasiones el permiso para utilizar armamento químico en los bombardeos. El medio alemán agregó que pese a que la inteligencia no tenía certeza de que el régimen fuera el responsable del ataque, sí tenían pruebas que lo sugerían. Una de ellas serían las llamadas interceptadas en las que uno de los líderes de Hezbollah confirma al embajador de Irán en Damasco que al-Assad ordenó el uso de las sustancias. Mientras se inicia el debate en el Congreso estadounidense y el régimen sirio se prepara para una eventual ofensiva, el Papa Francisco volvió a clamar por la paz en la nación árabe. Durante el Ángelus, el pontífice pidió a los responsables políticos encontrar una solución pacífica al conflicto sirio que señaló de fratricida y aseguró que la situación corresponde al tráfico y venta de armas para alimentar lo que calificó de guerras comerciales. Hay guerras en todo lado, aquí y allá, pero ¿es realmente una guerra por problemas concretos o es una guerra comercial para vender esas armas en los mercados ilegales? Los invito a seguir orando para que la violencia y la devastación en Siria cese inmediatamente y que haya un renovado esfuerzo para lograr una solución justa a este conflicto fratricida. A las 8:14 en Miami, Florida, establecemos contacto con Wilfredo Ruiz, analista internacional y experto en temas del Medio Oriente. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos para el informativo de NTN 24. Un placer. Saludos a ti y a tu audiencia aquí en América Latina. ¿Está bien direccionado en este momento la política de Barack Obama sobre Siria? ¿Estará esperando realmente el apoyo masivo, por lo menos de la mayoría, dentro del Congreso estadounidense para empezar un ataque con misiles sobre Damasco y otros puntos?
Yo creo que la política del presidente es una política más desacertada en su política exterior, ¿verdad? Hemos visto lo desacertado de cómo trató el tema de Afganistán, se ha envuelto en la guerra más larga de la historia estadounidense, sin ningún logro. Ahora él abrió el espacio, la inacción de Estados Unidos y Occidente durante tanto tiempo, durante el conflicto sirio, abrió el espacio para que la oposición siria, el régimen de Bashar al-Assad, se contaminara con algunos elementos extremistas que ahora le sirven de pretexto a aquellos que no interesan en remover del régimen al criminal de guerra de Bashar al-Assad. Y esto no se espera que en un futuro cercano aumente la simpatía por la oposición siria, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la nación norteamericana está algo desgastada de estar en guerras tan extensas, guerras que no han servido ningún propósito como la de Irak y Afganistán, y guerras que han dejado a la nación quebrada y que también siguen trayendo soldados enfermos y soldados muy maltratados luego de estar 3, 4, 5 y hasta 6 ciclos de guerra sirviendo en el ejército, ya sea en Irán o Irak o Afganistán. Nada se perfila se perfila de esta esfera, sino que le va a dificultar más al presidente la acción. Yo creo que va a haber algún tipo de acción militar, es inevitable, pero en la medida de que la intensidad de la misma, la duración, la efectividad, el envolvimiento internacional y el apoyo popular a la misma es lo que decididamente está sufriendo con el pasar del tiempo. Ahora, en este conflicto que ya ha cobrado miles de vidas, donde pareciera para algún sector del mundo que Estados Unidos es quien puede ponerle un final a este conflicto y para otros es completamente contrario y que debe ser precisamente o por la vía política y diplomática o que entre los propios sirios se arreglen sus cosas, esto ya es visto que no va a ocurrir. Entonces, ¿cuál debe ser la manera de darle una solución a esto sin más derrame de sangre, pero también sin más permisibilidad tal vez de la comunidad internacional a lo que está ocurriendo allí? Claro, y lo que sucede es que ya las vías diplomáticas tradicionales, puede haber otras vías diplomáticas que deberían explorarse, pero la vía diplomática tradicional, utilizando las agencias internacionales reconocidas, han fracasado. No han sido sino una herramienta que cada vez que toca el Comité de Seguridad Nacional, donde hay 5 miembros permanentes en las Naciones Unidas que tienen poder de veto, esa obsolescencia de las Naciones Unidas ha mostrado sino ser un organismo que lo que hace es buscar acomodos políticos cuando se pone en riesgo la seguridad de algunos de esos 5 miembros permanentes. Y como en este caso específico, el caso de Siria no le significa un atractivo donde esté algún elemento de seguridad nacional de los países occidentales o de Estados Unidos en juego, pues hemos visto que no les ha importado actuar prontamente, ni aún el hecho de que hayan muerto más de 120,000 personas, de que hayan más de 2 millones de desplazados. Eso aún no mueve la comunidad internacional, especialmente la occidental, la capacitada para hacerlo, para atender el problema directamente, muy distinto al caso de Libia, que por ejemplo, dado el caso de que desde Libia se importa el 30% de los recursos energéticos del petróleo que importa a Europa, pues vimos una acción muy decidida, pero como no hay ese elemento de que Siria le presente algún riesgo de seguridad nacional inmediato a la comunidad occidental, pues la comunidad occidental lo que los mueve no es el evitar crímenes de lesa humanidad, ni evitar las masacres humanitarias que estamos viendo que nos están pasando debajo de las narices. Eso no es lo que lo mueve ni en primera ni en segunda prioridad. Por eso es que no hemos visto la dilación, la sobreconsulta al respecto, porque no le significa a Estados Unidos una amenaza, ni tampoco a Europa Occidental, ¿verdad? ¿Por qué podría el Congreso decirle sí a Barack Obama, pero también porque el Congreso podría decirle no al presidente de los Estados Unidos? ¿Y dónde quedaría tal vez aquello que dicen que, bueno, que un ataque sobre Siria significaría incrementar el odio sobre los Estados Unidos del Medio Oriente hacia Occidente además? Yo creo que ese último elemento no le importa mucho a la estadounidense antes de actuar, si le aumenta o no le aumenta el odio. Es que en realidad geopolíticamente, si estratégicamente le es favorable o no le es favorable. Eso es lo que está en juego.
hay una presión, hay cabildeo de varios sectores para que se lleve a cabo el ataque. Uno de ellos son los países del Golfo, donde tienen el enemigo en común de Irán, que Siria está dentro de la esfera de influencia iraní, así que los países del Golfo tradicionales, Kuwait, los Emiratos, Arabia Saudita, esos aliados muy importantes de Estados Unidos sí se sienten amenazados por la creciente influencia de Irán en la región y son simpáticos a que haya una intervención. Otro de los actores importantes que simpatizan con una intervención y que tienen mucho que decir e influenciar en la política exterior estadounidense es Israel, porque Israel está hablando todo el tiempo y Estados Unidos está proyectando de que está guardando la seguridad de Israel, y el hecho de que le utilicen y desplieguen y utilicen armas químicas en la vecindad de Israel y Estados Unidos no haga absolutamente nada, sino se quede todo en una retórica política, sí pone en peligro la seguridad prometida de Israel, especialmente cuando se está amenazando a Irán de que pueda haber una intervención preventiva, un ataque preventivo. Si no lo ha habido ahora con la utilización de armas químicas, esto hace sentir mucho más cómodo al régimen de Irán, por ejemplo, de que no va a haber un ataque contra Irán, que es un país mucho más fuerte, 70 millones de habitantes, una fuerza aérea, una fuerza naval y un ejército muy poderoso, satélite. Todo eso pone elementos de que si Estados Unidos no actúa, hay un factor de credibilidad muy importante que pone en riesgo a actores muy importantes aliados de Estados Unidos como Jordania, Turquía, Israel, todos que hacen frontera con Siria. Esa inestabilidad no les conviene y Estados Unidos debe, y ellos esperan, se proyecte como capaz de por lo menos llevar a cabo las amenazas que prometió, ¿verdad? Y es la famosa línea roja del presidente, de que dijo que si utilizaban, primero empezó con si tan siquiera desplegaban armas químicas, pues no tan siquiera las desplegaron, sino que las desplegaron, las armaron, las explotaron y mataron miles de personas, ¿verdad? Ya por lo menos en 3 ocasiones se han utilizado armas químicas y Barack Obama lo que sigue demostrando es una total ineficiencia en política exterior. ¿Se puede pensar que si Estados Unidos dice no al conflicto en Siria, no a terminarlo a su manera, sus aliados en la zona podrían darle la espalda a Estados Unidos? No creo, porque Estados Unidos sigue siendo la primera potencia militar, un socio muy importante. No creo que los lleve a darle la espalda. Lo que ahora sí, Estados Unidos, si interviniera, no necesariamente acabaría el conflicto, pero podría poner quizás condiciones en el terreno lo suficientemente atractivas y viables para que la oposición sí tome mucha ventaja en el terreno que la necesita, especialmente neutralizándole la Fuerza Aérea Siria para poder tomar alguna ventaja, porque hace ya casi un año que no ha habido avances ni de uno ni de otro lado en Siria. Está virtualmente la situación sin ningún avance, y eso es lo que podría provocar un ataque de Estados Unidos, que cambie ese momentum de una vez y regrese el momentum a favor de la oposición siria, que hace tiempo no lo tiene, ¿verdad? Wilfredo Ruiz, analista internacional y experto en temas del Medio Oriente, gracias por haber estado con nosotros para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe. Un placer. Nuevas revelaciones sobre el presunto espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos. El semanario alemán Der Spiegel publicó este domingo un informe basado en documentos